Muy bien. Estuvimos mencionando algunas cosas sobre la tarea, ¿sí?, de sola escritura. Eh, Prácticamente es el fundamento sólido, ¿no?, de la Reforma protestante, ya que fue uno de los, no solamente es uno de los pilares de la Reforma, sino que eh, leyendo un poco de lo que sucedió en aquel entonces, eh, nació con Martín Lutero este concepto de sola escritura, en el momento en que él clava las 95 tesis, ¿sí?, en las puertas ahí de la iglesia de Wittenberg. Ahí puso un versículo muy interesante que mencionaba Miguel Núñez al comienzo de la explicación en uno de sus libros, hablando en cuanto a sola escritura, solamente la palabra de Dios, que nos regimos, tanto en doctrina como en práctica y vida cristiana, ministerial, y lo que se trata todo de vida de iglesia, que la palabra de Dios es el fundamento sólido, solamente su palabra, nada de pensamientos humanos, nada de psicología, nada de filosofías de hombres, solamente su palabra. Y en Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. La Nueva Traducción Viviente de este versículo señala algo diferente. Dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Es decir, que teniendo en cuenta lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? Martín Lutero se encargó claramente de poder hacer que sus palabras, ¿no?, que lo que él vaya a contradecir a la Iglesia Católica y a lo que sucedió en aquel entonces, no contradiga la palabra de Dios, ¿no?, que todas sus palabras, que todo lo que él pueda predicar y enseñar, se fundamenten claramente y sean sostenidas por la palabra de Dios. Hablando un poquito de contexto histórico, ¿sí?, de lo que sucedió en aquel entonces, hablamos primero de una hegemonía que había de la Iglesia Católica Romana, ¿no? La iglesia esta pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia que era reconocida por el Imperio Romano, a tal punto de que comenzaron a tener muchísimo poder, muchísima influencia en lo relacionado a lo político, ¿sí? Es decir, que cuando se comenzaron a fusionar, a unir, ¿no?, la Iglesia Católica Romana con el Imperio Romano, ¿sí?, comenzó a haber un crecimiento de poder político, engañando a la gente, teniendo a la gente sometida, ¿sí? Claramente no había una democracia en todo relacionado a lo político. Aparte de esto de la hegemonía, ¿sí?, del gobierno que había de la Iglesia Católica en aquel tiempo, a tal punto de que aquellos que contradecían o predicaban en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica morían, ¿sí?, eran perseguidos y eran martirizados. Ahí también hablamos un poco acerca de los mártires de aquel tiempo. También lo interesante de todo esto es que el Papa tenía muchísimo poder, ¿sí? Había un poder papal que vivía, algunos autores lo llaman así como su apogeo en el mundo, ¿sí? Había un poder tan grande que no había obviamente nadie que lo pueda contradecir, ¿sí? La palabra del Papa era prácticamente, como lo enseña la Iglesia Católica, ¿no?, el vicario de Cristo, o sea, el reemplazo de Cristo o de las palabras y las enseñanzas de Cristo acá en la tierra. Es decir, que tenía tanta autoridad lo que dice el Papa como lo que decía en su tiempo, ¿no?, las enseñanzas de Cristo. Pero aparte de que había una hegemonía clara, había también un desenfreno en cuanto a lo moral, ¿sí? Comenzaron a caer en corrupciones, vicios, y esto comenzó a generar una crisis, ¿sí? A partir de esta hegemonía, que seguía siendo hegemónico el catolicismo romano, generó una crisis, tanto interna como externa. Empezaron a haber personas que se empezaron a levantar, tanto dentro como fuera de la iglesia. Salvo así que hablamos de Martín Lutero, que era un monje de la Iglesia Católica, ¿sí?, que estaba predicando a favor de la Iglesia Católica hasta que comenzó a estar en contra, ¿no? Es decir, que ahí vemos claramente cómo hubo una crisis interna y también muchas externas. Por ejemplo, mencionamos algo sobre las costumbres, ¿sí?, que estaban corrompidas de la Iglesia Católica, que eran impuestas por el clero, ¿sí?, y por el Papa. Había oficios eclesiásticos, ¿no?, que estaban más elevados, y estos se obtenían, ¿sí?, por medios ilícitos. Es decir que, por ejemplo, aquellos que querían pertenecer a y tener mucho poder en un oficio en la Iglesia Católica, tenían que obtenerlo por medios ilícitos, ¿sí?
Lo interesante de toda esta hegemonía, este poder que había, era que mantenían al pueblo, ¿sí? Al pueblo de todo el Imperio Romano en ignorancia. Es decir, que los mantenían ignorantes para poder someterlos, ¿sí? En sus enseñanzas. Es por eso que ahí también entra el juego de las indulgencias, entre otras cosas. En estos años oscuros que se enseñó lo del catolicismo romano, los líderes de la iglesia lo que hicieron fue vivir por ejemplo, en el desenfreno sexual, en el abuso de poder, en tener, por ejemplo, hablamos de la ostenticidad. El Papa Bonifacio, ¿sí? Por ejemplo, lo interesante de él, además de que él, este es un claro ejemplo del último punto que acabamos de leer, porque aparecía en ciertos lugares, ¿sí? Cada vez que se les presentaba, gritando, diciendo que él era el César y que él era el emperador, hablando del abuso de poder que él tenía, a tal punto de compararse con alguien que era emperador de todo el imperio romano. No solamente mencionaba esto, sino que, por ejemplo, los vestidos, ¿no? Hablando de él, los trajes que él usaba, mencionaban algunos autores que tenía, por ejemplo, su corona, papá él tenía 48 rubíes, 62 zafiros, 45 esmeraldas, 66 perlas, y vos decís, bueno, había una autenticidad, ¿no? En cuanto a esta idea de tener lo material, también abuso de poder, había desenfreno sexual y lo conocemos a lo largo de toda la historia. Pero aparte de eso, algo que había mencionado este Papa, así que fue uno de los primeros en cuanto al poder que generaba, ¿no? El Papa Bonifacio, él dijo en un momento, es absolutamente necesario para la salvación de una persona que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Es decir, que aquellos que querían ser salvos tenían que sujetarse a la autoridad de una persona, ¿sí? Entonces, ante esto comenzó a haber bastantes personas que se levantaron, y bueno, mucho hablamos en cuanto a la reforma. Siempre decimos no por la reforma con Martín Lutero, pero hubo un camino preparado para llegar a la reforma, y en este camino que se preparó para llegar a la reforma, hubieron muchísimos factores, ¿sí? Y por ejemplo, en el año 1171 comenzaron a levantarse en Francia, en Italia, en Inglaterra, en la República Checa, diferentes predicadores, ¿sí? Diferentes personas que predicaron en contra de, ¿sí? La Iglesia Católica. Obviamente, tanto, por ejemplo, John Hus como Wycliffe, como en Francia, en Italia, las personas que se levantaban en contra de la Iglesia Católica terminaban muertos, ¿sí? Es por eso que nos llama mucho la atención cómo el Señor preservó la vida de Lutero, las enseñanzas de Lutero y cómo el Señor lo utilizó a él. Además de estos conceptos de la pre-reforma y de los factores que influenciaron, ¿sí? Uno de los factores fundamentales que influenciaron y que ayudaron a que se lleve a cabo la reforma fue la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Que en ese tiempo, ¿sí? No se podía imprimir como hoy en día tenemos una impresora y podemos imprimir libros, ¿sí? Fotocopias, y poder distribuirlas. En aquel tiempo necesitaban que las personas escriban, si había un grupo de personas que escribían, redactaban y se podía entregar, hasta que obviamente apareció esto de la imprenta de Gutenberg, que en ese tiempo ayudó muchísimo a expandir las ideas, ¿sí? De los reformadores, y tanto así que una vez que Lutero confronta a la Iglesia Católica, lo que hace es la imprenta de Gutenberg, ayuda a distribuir en toda Alemania, ¿sí? El Nuevo Testamento que Lutero se pasó prácticamente un año traduciendo escondido, ¿sí? Después de todo lo que había sucedido. A ver, ¿por qué le llamamos reforma? ¿Por qué también es reforma protestante? Acá noté algunas cosas interesantes. Reforma porque vino a hacer una remodelación, ¿sí? Un cambio rotundo, ¿sí? Sobre conceptos que muchos europeos tenían del cristianismo, ¿sí? Y la vida bajo el gobierno político-espiritual de la Iglesia Católica Romana. Es decir, que era reforma porque Lutero vino, y muchos reformadores vinieron, a cambiar absolutamente la idea de fondo, la salvación, qué es la Iglesia, cómo se vive la vida cristiana, cuál es la autoridad máxima de la Iglesia. Entonces comenzaron a haber diferentes cambios.
Protestante, ¿sí? Reforma protestante, es porque el 19 de abril de 1529, un grupo de seguidores de Lutero, ¿sí? De luteranos, lo que hicieron fue presentar una carta de protesta, ¿sí? En respuesta a la dieta de Spira, en la cual se había decidido en contra del progreso de las ideas de la Reforma, ¿sí? Y algo interesante que leí en algunos libros fueron definiciones que hablaron acerca de la Reforma de aquel tiempo, ¿sí? Un autor decía que el movimiento más grande, que la Reforma protestante es el movimiento más grande del Espíritu de Dios desde los días de Pentecostés, de los apóstoles, y la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Es decir, que la Reforma nos enseña no solamente, nos lleva de vuelta a la Biblia, ¿sí? Lo que hizo fue llevar a la gente a que pueda estudiar y a que pueda encontrarse con la Biblia, ¿sí? Tal cual estaba escrita. Nada de opiniones humanas, nada de la autoridad del Papa, de la Iglesia Católica, sino que también se buscó recuperar el Evangelio, ¿sí? Que es decir, lo más importante que tenemos para la predicación, para la enseñanza, para un ministerio, para la iglesia, para la vida cristiana, es el Evangelio, ¿sí? Y el Evangelio claramente se enseña en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Ahora un poquito de lo que sucedió en aquel entonces. El Papa León, ¿sí? X necesitaba, ¿sí? Tenía sí o sí terminar una basílica de San Pedro y necesitaba muchísimo dinero. Entonces, al necesitar muchísima plata en aquel tiempo, lo que hizo fue enviar a Juan Tetzel, ¿sí? Para que comience a vender indulgencias. Este concepto de las indulgencias fue el factor detonante hasta que Juan Tetzel llegó a Wittenberg, al lugar donde estaba Lutero, y donde se clavaron las 95 tesis, y fue ahí donde, por ejemplo, este hombre predicaba diciendo, tan pronto como su moneda, si suena en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Es decir que el factor detonante de las indulgencias tenía el propósito de juntar dinero, ¿sí? Porque obviamente en la Iglesia Católica en aquel tiempo era todo relacionado al dinero, ¿sí? Y además el concepto de las indulgencias tenía la idea de poder perdonar al pecador, ¿sí? Ahí, leyendo un poquito acerca de este concepto, ¿sí? Dice que es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. La Iglesia Católica en aquel entonces enseñaba que, primero a través del bautismo, y siempre fue así, a través del bautismo del niño, ¿sí? Cuando nace alguien se lo bautiza, se purifica el pecado original, ¿bien? Pero como ese individuo va a continuar pecando, es necesario, obviamente, que sea liberado del castigo temporal que merecen sus pecados. Y es ahí donde entran las indulgencias, que tenían que comprar. Había un papel que se sellaba la Iglesia Católica, que se los entregaba, ¿sí? a las personas que lo compraban, y con ese pergamino, con ese papel en mano, esa persona que lo compraba era salva, o la persona a la cual era destinado, por ejemplo, alguien que moría, algún familiar, algún amigo, lo que sea, ellos quieran comprar una indulgencia para esa persona, era liberada del purgatorio y trasladada directamente al cielo. El catolicismo romano también enseña, y enseñaba en ese entonces, que el Señor Jesucristo, ¿sí? Y también los santos como la Virgen María y todos los santos que la Iglesia Católica reconoce como tales, habían acumulado, esta palabra, ¿sí? La había leído en uno de los libros de Jean Michelem, hablaba de un superávit, ¿sí? Como un pozo en el cual todas las buenas obras que habían hecho estas personas, tanto Cristo como los santos de la Iglesia Católica, eran acumuladas ahí. Entonces, para que sean transferidas a las personas, tenían que comprar las indulgencias. Este concepto también lo podemos relacionar con la transferencia bancaria, ¿no? Cuando vos transferís dinero de una cuenta a otra, bueno, es parecido la venta de las indulgencias. Ahora, lo interesante es que, teniendo en cuenta este concepto que se habla de las indulgencias, de lo que se predicaba en ese entonces, Martín Lutero, ¿sí? Comenzó a predicar en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero como aquel entonces no había tecnología, no se podían comunicar tan rápidamente, obviamente pasó bastante tiempo hasta que lo confrontaron, ¿sí? En una de las dietas ahí que mencionaba
Dani y Ana, ¿sí? Que era la dieta de Worms. Ahora, Martín Lutero comenzó a preguntar y a predicar, ¿sí? A preguntarse a sí mismo cuál es la base de la autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina y de práctica. Entonces, la autoridad máxima, obviamente, que Martín Lutero comenzó a predicar es el nacimiento ahí de sola escritura, es decir, que la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, es la autoridad máxima por encima de cualquier persona, ¿sí? A tal punto que cuando él clava las tesis, ¿sí? Las 95 tesis, en sinónimo de confrontación, en un sinónimo de poder predicar en contra de, sin importarle si iba a seguir vivo o morir, las tesis estas contenían una enseñanza bíblica, ¿sí? Contra la venta de las indulgencias, número uno, también atacando la autoridad del Papa, que era obviamente eso también detonó muchísimo en aquel entonces, y también en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? Del sacerdocio de la Iglesia Católica. Ahora, lo que sucedió fue que las autoridades, ¿sí? Hicieron, solicitaron que Lutero vaya y se presente, ¿sí? Ante la dieta de Worms. Y en la dieta de Worms le dijeron, bueno, mira, Martín, le dijeron, tenés que venir, presentarte, ¿sí? No vas a poder refutar nada, tenés que venir y decir que te arrepentís, ¿sí? De todas estas cosas que escribiste y que predicaste en contra de la Iglesia Católica. Ahora, Lutero dice, bueno, estos documentos son míos, pero para negarlo, dijo, bueno, voy a hacer una cosa, voy a pedir un plazo, ¿sí? De algunas horas, de 24 horas para que me den, para poder pensar si puedo, obviamente, retractarme de todo lo que prediqué, incluso escribí en las 95 tesis, ahí en la dieta de Worms. Al otro día, cuando se lo cita, él cita esta, obviamente hay muchos escritos, y él dice, si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo, ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Ahora, cuando él terminó de decir estas frases, y en ese momento lo que estaba haciendo Lutero era declarar de la manera más clara posible que la palabra de Dios está por encima de toda opinión y autoridad humana. Este es el significado de sola escritura, ¿sí? Muchas veces creemos que no resulta tan importante el conocer la palabra de Dios, solamente la tenemos como un devocional y la tenemos solamente para poder llevarla a la iglesia, leerla cada tanto, pero es la base, no solamente fue la base en aquel entonces de lo que cambió por completo la vida de la iglesia, ¿sí? Sino que también cambió por completo, y debería cambiar por completo, la manera de ver, ¿sí? Y tener una visión diferente de nosotros y cómo miramos el mundo, incluso de la iglesia. Ahora, lo interesante de esta frase de mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios que dice Lutero, es que se relaciona claramente primero con la autoridad que tiene la Biblia, con que la Biblia es verdad, la veracidad que tiene la palabra de Dios, porque claramente proviene de Dios, y la inerrancia de la palabra de Dios. Es decir, que en ella no hay error, porque si encontráramos algún error en la palabra de Dios, o alguna contradicción en ella, estaríamos diciendo que Dios se equivoca, porque es algo que obviamente Dios lo dio, ¿sí? A la palabra, a su palabra, es la palabra de Dios escrita. Es decir, que cuando estamos hablando de que Lutero dijo que mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, estamos relacionándolo de manera profunda con la autoridad, ¿sí? Con la verdad y con la inerrancia de su palabra, ¿sí? De la palabra de Dios. Ahora, lo interesante, ¿no? Que ahí lo habíamos explicado anteriormente, es que acá cuando él clava las tesis, ¿sí? En la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, lo que sucede es explotar por completo, y ahí es donde nace, explota por completo todo lo que estaba sucediendo de manera histórica y política, social, religiosa,
pero lo interesante es que coloca el fundamento, ¿sí?, de sola Escritura. Solamente su palabra, y nada más que su palabra, es suficiente para cualquier asunto de doctrina, de fe, de práctica, y nada más. Y teniendo en cuenta el concepto este de sola Escritura, que es el fundamento sólido por el cual nada más se mueve, coloca 3 pilares, más adelante obviamente, predicando acerca de la salvación de las personas, solamente por fe, solamente Cristo y solamente por gracia, nada más y ni nada menos que estos 3 conceptos. Y el final, ¿no?, el clímax, el fin por el cual se realiza todo esto, es para darle gloria a Dios. Solamente existe para esto. Ahora, la responsabilidad de la iglesia, ¿no? Punto número 1, hablando de lo que es la preservación y el sostén de la palabra de Dios. Es decir, que como iglesia nosotros deberíamos colocar la palabra de Dios en alto, ¿sí?, y someternos en lo que es práctica, en lo que es doctrina, en lo que es ministerio, en lo que es cualquier cosa, a la palabra de Dios. Número 2, a la interpretación de la palabra de Dios, porque claramente no solamente Lutero, sino todas las personas que pudieron confrontar, si estas doctrinas cerradas, fue porque estudiaban e interpretaban la palabra de Dios. Ahora, acá vemos por qué es importante la hermenéutica, el interpretar la palabra de Dios, porque no vamos a saber diferenciar cuándo una doctrina es cerrada y cuándo no, cuándo una doctrina está engañando gente y cuándo no, cuándo obviamente una doctrina me está engañando a mí y cuándo no. Entonces, la importancia de la interpretación de la Biblia nace ahí, ¿no?, en poder diferenciar lo correcto y lo sano de lo que está errado de la palabra de Dios. Ahora, no solamente preservación y sostén de su palabra, la interpretación de su palabra, sino también la defensa y proclamación. Ahora, lo interesante de esto es que se relaciona con el evangelismo de manera directa, porque cuando nosotros proclamamos y defendemos su palabra, estamos proclamando y defendiendo el evangelio de Cristo, que nace desde Génesis hasta Apocalipsis, su palabra. Ahora, cuando hablamos de defender y de proclamar, lo interesante es que muchos escritores, hablando de lo que había hecho Lutero, dicen lo siguiente, que en realidad lo que hizo Lutero no fue proclamar y defender, sino que fue abrir una jaula para que la palabra de Dios salga y se defienda sola. Y comenzó, obviamente, las predicaciones de la palabra de Dios, la exposición clara de la palabra de Dios, comenzó a abrir los ojos a las personas y poder encontrarse, obviamente, con el evangelio de la salvación. ¿Y cuál es el evangelio este de Cristo? Se sostiene con su palabra, solamente por gracia, solamente Cristo, solamente por fe, y finaliza que obviamente todo lo que se hace en el evangelio de Cristo, que está en su palabra, es para la gloria de Dios. Ahora, la Reforma, ¿sí?, terminando con esto, fue aquel movimiento histórico usado por Dios para llevar de regreso a las Escrituras a una iglesia que se había alejado de ellas, de Cristo y del verdadero evangelio. Ahora mi pregunta es, ¿no?, como iglesia, nosotros teniendo en cuenta estos conceptos de la historia, ¿sí?, de la Reforma, de la historia de la iglesia, nos debería incentivar no solamente al estudio de la Biblia, al estudio de la doctrina, al estudio de la teología, para poder predicar el evangelio de Cristo con mayor claridad y llevar a personas a los pies de Cristo, y para que puedan, obviamente, ser trasladadas por el poder del Espíritu Santo y de su palabra, del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, cuando hablamos esto del concepto de sola Escritura, ¿no?, mencionamos de esta manera lo importante que es la historia de la Reforma, la historia de la Iglesia. Ahora me gustaría también que vayamos a lo que sería la clase de hoy de revelación, ¿sí? No sé si tienen sus apuntes ahí. Para poder compartir pantalla nuevamente. Muy bien, habíamos quedado la última clase, ¿sí?, hablando sobre revelación progresiva.
Habíamos visto el concepto de la unidad, de las contradicciones de la Biblia, que pudimos mencionarlas y estudiarlas una clase entera. Y habíamos mencionado la introducción acerca de la revelación progresiva de Dios. Ahora, lo interesante de esto, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la revelación progresiva, tiene un ejemplo, a ver, toda la Biblia es un ejemplo de cómo Dios se reveló a sí mismo de manera progresiva, ¿sí? Es decir, que Abraham, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de Abraham, conoció a un Dios en el capítulo 12, ¿sí?, de Génesis, y a lo largo de todo su peregrinaje fue conociendo diferentes aspectos de este Dios. Por ejemplo, ahí vamos a Génesis capítulo 11, ¿sí? Génesis capítulo 11, 27, al Génesis capítulo 12 vamos a leer. Vamos a ver 4 diferentes puntos acerca de la revelación progresiva y cómo Dios se reveló a sí mismo, ¿sí? Quién es Él, su carácter. Génesis 12 vamos a leer, dice así: pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra. Ante esta promesa, dice que Abraham, en el versículo 7, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió allí caminando y yendo hacia el Negev. Muy bien, habíamos recién mencionado acerca de la importancia, ¿no?, de la revelación del carácter de Dios a lo largo de toda la palabra de Dios, y de lo que obviamente Él quiso revelar al hombre. Y acá habíamos colocado el ejemplo claro de Abraham, ¿no?, que él tuvo una revelación del carácter de Dios en diversas circunstancias y diversos momentos de su vida y en su peregrinaje. Ahí leímos el texto de Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9, que habla acerca del llamado, ¿sí? Y vemos claramente el carácter de Dios revelado en cada uno de estos pasajes. En el primero, la autoridad de Dios en el llamado, ¿sí? Ahí vemos claramente cómo Dios llama a Abraham, ¿no? Le hace una condición en el llamado y establece bendiciones en el llamado. Y vemos claramente cómo Abraham lo que hace es tener una media obediencia o una obediencia parcial, porque en el capítulo 11 anteriormente ya lo había llamado, ¿sí? Muchos escritores habían mencionado ya que en el capítulo 11, ahí en los versículos finales del 27 al 32, Dios ya había llamado a Abraham, y él se había ido de la tierra de Ur de los Caldeos, pero nunca había llegado a la tierra que Dios le había dicho. Y es por eso que en el capítulo 12, lo que menciona el texto es, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Comienza a decirle de lo que él tenía que huir, ¿no? Prácticamente, tenía que irse de. Y dice que si Abraham obedecía este llamado de Dios, porque había sido escogido por Dios de manera soberana, había sido escogido Abraham para lo que obviamente Dios tenía propuesto para él, dice que iba a ser de él una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Dice, y se fue Abraham, obedeció a Abraham, se fue como Dios le había dicho, como Jehová le había dicho,
aclara, ¿no? Y Lot fue con él. Después hubo unos altercados ahí en el capítulo 13, en el cual Lot y Abraham toman diferentes caminos, pero acá en el capítulo 12, Lot va con él, ¿no? Y aclara, y era Abraham de 75 años, cuando salió de Aram, y dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, que era estéril, lo menciona en el capítulo 11, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram. Dice que salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces hasta acá vemos cómo hay un llamado, ¿no? Cómo hay una obediencia, ¿no? De Abraham para con el llamado de Dios, y la autoridad que Dios tiene cuando Dios es soberano en el llamado de manera clarísima. Acá lo podemos ver, ¿no? Él fue soberano eligiendo, vemos la autoridad de Dios en el llamado cuando lo llama Abraham, y vemos cómo hay una respuesta de parte de Abraham, ¿no? Ante este llamado, sin prácticamente conocer mucho a Dios, sin tener conocimiento de Dios en nada, accede, obedece, ¿no? Ante este llamado, y obviamente entendemos que obedece porque tuvo que creer, ¿no? En las palabras de este Dios, de Jehová. Ahora después habla en cuanto a unas promesas y una adoración. Fíjense que en el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, dice hasta el encino de Moré, y el cananeo entonces habitaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra. O sea, teniendo en cuenta esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, lo que dice que Abraham hizo como consecuencia de esta promesa, cuando le cree, dice, y allí edificó un altar a Jehová, y a este Jehová que se le había aparecido. Entonces luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente. Dice que nuevamente edificó allí otro altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Es decir que ante la respuesta de obediencia, en la autoridad que tiene Dios en el llamado, porque acá vemos cómo comienza a conocer a Abraham a Dios, ¿no? Comienza a conocer a un Dios autoritario en el llamado, pero también un Dios que es soberano, ¿sí? También un Dios que promete, ¿sí? Porque ahí vemos que Dios le promete, ¿no? A tu descendencia daré toda esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Ante la promesa esta, él edificó altares, dos altares diferentes, en dos lugares diferentes, a Jehová, y adoró, ¿no? Porque obviamente el concepto es que edificar un altar a Jehová también tiene la idea de poder adorar a Jehová, ¿no? De poder adorar, y para adorar a alguien tenés que tener un conocimiento de a quién adorás. Es decir, que acá comenzó Abraham a tener un conocimiento del carácter de Dios, ¿sí? En primera instancia. Pero fíjense que después hay un conflicto en el capítulo 12. Ahí vamos a leerlo, dice el capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, y para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham a causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu hermana? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenían. Ahora, escena número 2, en el capítulo 12, primero vemos a un Dios que promete, ¿sí? A un Dios que llama, y después vemos a un Dios, ¿no? Que hace pasar a Abraham por una situación de hambre. ¿Sí? Vemos que ¿sí? Hay diferentes problemas en esta segunda parte del pasaje.
Hay hambruna, sí, hay hambre. Problema número 2, hay desconfianza. Problema número 3, hay abandono de la tierra. Y problema número 4, hay una mentira. ¿Sí? Ante estos 4 diferentes problemas, hay una intervención divina. Ahora, lo interesante acá, ¿sí?, es que comienza el relato del capítulo 12, ¿sí?, versículo 10, hasta el 20, hablando acerca del hambre que había en aquel entonces. Dice que Abraham desciende. Hay una situación de sufrimiento, de hambre, no había que comer. Abraham dice, bueno, descendamos a Egipto para morar allá. Es decir, que lo que estaba sucediendo con Abraham era desconfianza. Él estaba descendiendo a Egipto porque estaba desconfiando del lugar donde Dios lo había colocado. Por eso dice, descendamos a Egipto, ¿no? Descendió Abraham a Egipto para morar, ¿sí?, para habitar, para vivir allá. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos, ¿no?, que el concepto este de descender a Egipto es la idea de volverse al mundo? Acá claramente no dice eso el texto, porque si tomamos eso como referencia, tenemos que ir al Nuevo Testamento e interpretarlo todo de la misma manera, porque es algo histórico, algo contextual que sucede. Y en el momento del nacimiento de Cristo sucede exactamente lo mismo. Hay una situación en la que Herodes había mandado matar a todos los recién nacidos. Entonces María y José descienden a Egipto para morar ahí hasta que Cristo crezca. Ahora entonces tenemos que comenzar a interpretar la Biblia, y vemos acá que descender a Egipto no es sinónimo de descender al mundo o de apartarse e ir al mundo, pero acá es un sinónimo, ¿sí?, de desconfiar en el plan de Dios, desconfiar en el Dios de la promesa, ¿no? Porque cuando nosotros desconfiamos de la promesa que Dios nos ha hecho, también estamos desconfiando en Él mismo, en este Dios de la promesa. Entonces, cuando ellos deciden abandonar, ¿no?, en el problema número 3, ellos abandonan, ¿sí?, ahí la tierra que Dios les había prometido, descienden. Dice que cuando estaban por entrar en Egipto, hay un cuarto problema, que es la mentira, ¿no? Entonces nos preguntamos, ante todo esto que estaba sucediendo, todos los problemas que estaba viviendo Abraham, ¿no?, y el texto que nos presenta, mi pregunta es, ¿por qué intervino Dios? ¿No? ¿Por qué Dios intervino? En el versículo 17 dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces, ante la mentira y el pecado que comete Abraham, ¿no?, Dios lo que hace es intervenir. Hay una intervención clara, ¿no?, de Dios en la situación que estaban viviendo. Mi pregunta es, ¿no era más factible que Dios vea la desobediencia de Abraham y vaya, lo deje a Abraham y a Saraí en la situación en la que ellos mismos se metieron, y pueda ir a buscar a otra persona y hacerle el mismo llamado? No era, obviamente, podría haber pasado, de decir, no, listo, Abraham, fallaste, desobedeciste, desconfiaste, voy a ir a buscar a alguien más. Pero si Dios realizaba esta acción de abandonar a Abraham y elegir a otra persona para su llamado, ¿no estaría Dios violando a sí mismo una promesa que él había hecho? Entonces lo que vemos en el pasaje número 2, ¿no?, es la fidelidad de Dios a sí mismo, no solamente una fidelidad de Dios hacia una persona. Vemos que Dios fue fiel a lo que Él había prometido. Dios fue fiel a Él mismo. Porque vamos a suponer el caso que Dios dejaba a Abraham a un lado y podía ir a buscar a otra persona. ¿No estaría Dios faltando, ¿sí?, y siendo cambiante en su promesa, en su palabra, de a quién había elegido y lo que él estaba haciendo? ¿Sí? Entonces vemos claramente cómo hay una fidelidad de Dios a Él mismo y a su palabra y a su persona, y después, como consecuencia de que Él es fiel a Él mismo, Él fue fiel en la caída, ¿no?, en el pecado que había cometido Abraham. Número 3, hasta acá vemos cómo Abraham pudo conocer a un Dios que es autoritario, que es soberano, también a un Dios que llama, ¿no?, a un Dios que promete, pero también a un Dios que, a pesar de que él falle, él siguió permaneciendo fiel, inmutable, ¿sí?, en su llamado.
también inmutable en su promesa, él no iba a cambiar. Ahora en el capítulo 15, notamos cómo hay otro pasaje más, en donde vamos a encontrar a un Dios que es justo y que por medio de esa justicia salva, ¿no? En el capítulo 15 dice, después de estas cosas, versículo 1, el 6, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Entonces hay un cuestionamiento acá, ¿no? De Abraham, porque Abraham entonces le responde y le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, hijo también Abraham? Versículo 3, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y esto le fue contado por justicia. Es decir, que la salvación que encontramos acá de Abraham, cuando pasa de muerte a vida, nace, ¿no?, en la promesa de Dios, ¿sí? Y la fe de Abraham colocada en esa promesa. Vemos acá lo interesante de este pasaje, ¿no? Es la promesa que le establece Dios en los primeros versículos, yo soy tu escudo, y tu galardón va a ser de gran manera grande, ¿sí? Sobremanera grande. Hay una promesa. Y Abraham, ante esta promesa que Dios le hace, lo cuestiona. Le dice, Señor, me estás prometiendo algo, pero no tengo hijos. Y estoy seguro que no puedo tener hijos, porque mi mujer es estéril y y ya tenemos una edad avanzada. Entonces, ante este cuestionamiento, Dios lo que hace es aclararle, y es volverle a afirmar de manera concreta. ¿Sí? Lo saca afuera y le dice, mira las estrellas y contalas. Así va a ser tu descendencia. Entonces, ante esta promesa y esta aclaración de la promesa que hace nuevamente Dios, dice que este hombre, Abraham, tuvo fe en lo que Dios le estaba prometiendo. Entonces vemos claramente cómo la justicia de Dios en la salvación de Abraham se hace de manera patente cuando él cree, cuando él coloca su fe en la justicia de este Dios. Porque claramente él no se podía salvar, ¿sí? Claramente él por sus propios medios no podía hacerlo, sino que después de que había pasado un montón de sucesos, mostrando que él fue obediente, él nunca había sido salvo. Él recién fue salvo, no en el capítulo 12, Abraham fue salvo en el capítulo 15. ¿Cuándo? Cuando él coloca su fe en la promesa de Dios. Y entonces cuando él coloca su fe, su confianza de manera absoluta y plena en quién es Dios, en el carácter de Dios, en la promesa de Dios, la justicia de este Dios divino, se le hace una transferencia, ¿no? Ahí, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente, la justicia de Dios. Pero después vamos al capítulo 22, ante un suceso nuevamente interesante, en la historia del cristianismo, ¿no? En la historia de la Biblia, en la historia de Israel, y en el capítulo 22, ahí está el sacrificio de Isaac. Fíjense el capítulo 22 lo que dice. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Dios probándolo nuevamente a su siervo, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, aclarándole a quien tú amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham dice que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, coma, y tomó consigo 2 siervos suyos, coma, y a Isaac su hijo, punto y coma, y cortó leña para el holocausto, coma, y se levantó, coma, y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, que con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto,
y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, mientras iban caminando hacia el monte, Abraham su padre, y dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y dio a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahora, qué interesante la situación en la cual Abraham se encontró delante de Dios. Porque primero hemos visto que hay un Dios que llama, hay un Dios que es fiel, hay un Dios que es justo, hay un Dios que promete, hay un Dios que es autoritario también en su llamado y también es soberano eligiéndolo a Abraham. Pero también encontramos a un Dios, ¿sí?, en este texto, cómo hay una progresión en el carácter de Dios para con Abraham, para que Abraham tenga un conocimiento de quién es Dios, para poder adorarlo con un mayor conocimiento, sabiendo quién es Él. Ahora, lo interesante de este pasaje es que Dios prueba a Abraham. Hay una soberanía de Dios y vemos a un Dios soberano que prueba cuando quiere, con quien quiere y hace lo que quiere con las personas, ¿sí?, así como lo hizo con Abraham. Entonces, lo que hace Dios es pedirle que sacrifique su hijo. E incluso cuando le dice, cuando lo llama, le dice a Abraham, y él, como un siervo obediente, le dice: heme aquí. Entonces le dice: bueno, tenés que tomar a tu hijo, a quien tú amas, y sacrificarlo en el monte que yo te diré. Ahora nos imaginamos la situación de Abraham, ¿no? Nos imaginamos estando en el lugar de Abraham. Incluso después el texto dice que se levantó muy de mañana. Es decir, que Abraham seguramente no habrá podido dormir. Nos imaginamos eso, porque el texto no lo dice, pero ante la situación de obediencia, ¿no?, ante la situación de decir: heme aquí, se levanta muy de mañana, y fíjense que, si notaron, yo les leí incluso las comas y la i, y los puntos y coma y la i, porque en el texto hebreo, cuando se mencionan muchas oraciones o frases con la coma, o punto y coma, y la i, y después otra acción más de la misma persona, muestra constancia y perseverancia en las acciones. Lo que nos dice en el versículo 3, cuando dice: y Abraham se levantó muy de mañana, coma ahí, enalbardó su asno, coma ahí, tomó consigo 2 siervos suyos, coma, y a Isaac su hijo, punto y coma, y cortó leña para el holocausto, coma ahí, se levantó, coma ahí, fue al lugar. Sucesivamente muestra que Abraham estaba de manera consciente y determinada a obedecer a Dios. Lo hizo de manera constante, en ningún momento las acciones preparando el viaje titubeó o dudó, no hizo absolutamente nada. Incluso vemos la fe de Abraham, ¿sí?, en medio de todo esto de la prueba, en el versículo 4. Fíjense: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte donde Dios le había dicho que iba a sacrificar a Isaac. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, que la fe de Abraham estaba seguro, él tenía una confianza ciega en este Dios, de que él era fiel, de que él no podía, obviamente, pedirle que sacrifique, ¿no?, a su hijo. ¿Por qué? ¿En qué consistía la fe de Abraham? En el capítulo 21, del versículo 11, del versículo 1 en adelante, leemos solamente el versículo 12. Después ustedes pueden leerlo tranquilamente. Pero dice en el versículo 11: cuando nace Isaac,
Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que si Dios le estaba pidiendo que sacrifique a Isaac, imaginemos que Isaac obviamente moría en el sacrificio que Dios le había pedido a Abraham que haga. ¿Acaso si moría, no estaba Dios faltando a su palabra del versículo 12 del capítulo 21, diciéndole que en Isaac te será llamada descendencia? Entonces, la fe de Abraham consistía en lo que Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que si moría Isaac, Dios tenía que resucitarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si Isaac moría y él tenía otro hijo, Dios incluso ahí iba a estar fallando a su palabra, esta que dice: en Isaac, en este Isaac, te va a ser llamada descendencia, no en otro, en ese. En este Isaac te va a ser llamada descendencia. Entonces la fe, cuando él dice: vamos a ir, iremos, adoraremos y volveremos, ahí estaba fundamentada, aferrada a su fe, ¿no? Abraham. Por eso, obviamente, notamos cómo desde que Dios le pide que sacrifique a Isaac hasta este pasaje, notamos cómo hay un Abraham que está determinado a obedecer a Dios, porque sabe que hay un Dios fiel que no puede faltar a su palabra. Lo experimentó él mismo en carne propia en el capítulo 12. Entonces, cuando nos encontramos ante esta situación, aclaramos dos cosas. Número uno, la edad de Abraham era de muy avanzada, ya era anciano. Isaac no era un niño como muchos conocen, era un joven adulto, prácticamente de unos 20 a 30 o incluso un poco más. No era un joven, no era un niño, era casi prácticamente un adulto. Entonces en el versículo 6 dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, porque Abraham no podía tomarla, no tenía fuerzas para cargar la leña. Entonces Isaac lleva la leña. Dice que y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El versículo 7 dice que cuando estaban yendo, ¿sí?, entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: algo andaba mal. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, que lo que se estaba preguntando Isaac era: bueno, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos incluso el fuego, pero no tenemos un cordero para poder sacrificar. ¿Dónde está el cordero? Entonces Isaac, cuando pregunta eso, lo que hace Abraham es responderle algo muy interesante. Dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el texto hebreo, cuando se lee esta frase, esta respuesta de Abraham a Isaac, lo que le está diciendo es: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, sos o es, le dice al final. Es decir, que lo que le está haciendo o diciendo Abraham a Isaac en el versículo 8 es aclararle y decirle que el cordero para el holocausto era él mismo, iba a ser Isaac. Es decir, que lo que estaba haciendo es, confiaba tanto también en su hijo, que le estaba diciendo que él iba a hacer el sacrificio. Y antes de decirle que era él, le dice: Dios va a proveer un cordero para el holocausto. Vemos la fe de este hombre, ¿sí? Porque claramente la fe que él tenía emana del conocimiento que tenía de quién era Dios, del carácter de Dios. Ante esta situación, siendo Isaac más fuerte, más joven que su padre, podría haber huido, pero dice que siguieron el camino juntos, obedeció. Vemos no solamente la obediencia de Abraham a Dios, sino también de Isaac a su padre. Aún siendo anciano, él lo obedeció hasta el punto de sacrificarse por lo que su padre creía. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice que Abraham edificó el altar allí y compuso la leña, incluso ató a Isaac su hijo y lo puso
sobre el altar, en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, hasta acá. Ahora entiendo que eres un hombre que confía en Dios, que tiene fe en Dios, y también, ¿no? Ahí le dice las palabras: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, porque no le rehusó a su hijo. Ahora, cuando entramos en este pasaje, ¿no? de Génesis capítulo 22, vemos cómo Dios termina no solamente revelando su carácter, sino los tan conocidos los nombres de Dios. Porque acá nace, y revela a Abraham, ¿no? el concepto este de Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿no? Entonces ahí no solamente vemos la prueba, vemos la obediencia de Isaac y de Abraham, sino también vemos la provisión de Dios, que desde comienzo a fin Dios sabía lo que iba a hacer. Incluso Dios sabía que iba a proveer para Abraham un cordero. Ahora, qué interesante, ¿no? Es tener un conocimiento de Dios, porque como vemos en los relatos que estuvimos compartiendo, Abraham, como iba pasando el tiempo, iba creciendo también en el conocimiento, el carácter de quién es Dios. Y cuanto más lo conocía, más confiaba en él. Y cuanto más confiaba en él, más le amaba. Y cuanto más le amaba, más repercutía en su obediencia. Y cuanto más repercutía en su obediencia el conocer a Dios, a este Dios fiel, justo, soberano, este Dios que promete, este Dios que llama, también vemos a un Abraham que lo que hace es obedecer de manera ciega, confiaba plenamente en Dios. Ahora, qué interesante es pensar en estos conceptos, ¿no? Y la importancia de la revelación de Dios de manera progresiva, porque así como lo vemos, ¿no? Con Abraham, lo vemos absolutamente con toda la historia de la iglesia, la historia de Israel, la historia de la Biblia, ¿no? Cómo Dios se revela a sí mismo, el carácter de quién es Él, revelándose a sí mismo en su palabra. Ahora vamos a finalizar, ¿no? La clase por hoy, perdón que se extendió un poquito, teníamos que terminar con este punto, así ya la semana siguiente continuábamos avanzando con el material. Para poder terminar, me gustaría que si alguien puede terminar orando por este tiempo, ¿sí? Así finalizamos con la clase de este martes, y nos vemos el martes que viene. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Padre, llegamos ante tu presencia, no solamente habiendo charlado y estudiado tu palabra acerca de lo que sucedió los conceptos de sola escritura, de la autoridad de tu palabra, de la inerrancia, de la veracidad de tu palabra, sino que también nos encontramos ahora finalizando esta clase, encontrándonos con un Dios y con Abraham, ¿no? Cómo tú te revelabas a él y cómo podía él tener comunión contigo y poder vivir en comunión contigo porque él conocía quién eras tú. Y a medida que pasaban los capítulos nos dábamos cuenta de un Abraham que crecía en conocimiento de quién eras y que todo el tiempo que tú te revelabas a él adoraba, él te glorificaba, él te exaltaba. Y queremos llegar ante ti, finalizando esta clase, adorándote y exaltándote, no solamente por lo que hiciste, utilizando a personas como Martín Lutero en aquel tiempo en la historia de la iglesia, por medio de tu palabra, sino también cómo lo hiciste con Abraham, y estamos dispuestos a estudiar tu palabra para que también nos utilices predicando el Evangelio, predicando tu palabra, defendiéndola, porque estamos convencidos de que tu palabra es la revelación de tu carácter, de quién eres tú, y del Evangelio de Jesucristo. Te pedimos esto, también que puedas darnos la fortaleza necesaria para poder estudiar tu palabra
día a día. Dejamos este tiempo en tus manos y el resto de la semana en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.